son interesantísimos. Y bueno, en muchas partes del pasaje de lo que estuvieron hablando las chicas van a ver que se encuentran estos elementos, ¿no? Primero vamos a empezar aclarando lo que es la platería, que lo podemos hacer extensivo hacia lo que es la artesanía en general. Si vamos a hablar desde la platería en lo particular hacia lo que es la artesanía en lo general. Y la platería vendría a ser el arte de darle un valor artístico y utilitario a aquellos objetos hechos en plata, ¿no? Lo mismo podríamos hacer de las artesanías en general, tanto textiles como madera o como otros materiales. O sea que la artesanía, más allá del valor artístico que contiene, tiene que tener una funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que normalmente la artesanía está atada a las costumbres, porque son las funciones de esos objetos lo que le terminan dando vida. Es decir, el mate es el mate por la costumbre que tuvo el criollo, el antiguo, de tomar el mate. Entonces se readaptó un tipo de artesanía que era tradicional en Europa a una costumbre completamente autóctona. Entonces ahí ya vemos el resultado de una artesanía mestiza, ¿no? Se podría decir, que reúne una función para una costumbre local con unas técnicas europeas que incluso podemos identificar, por ejemplo, en el mate de estilo cáliz, que en realidad es un cáliz con un coco arriba para poder llenar la yerba, pero son los orfebres que trabajaban en la orfebrería litúrgica que adaptaron la usanza de ese elemento para otro tipo de función completamente distinta. Bueno, volviendo al tema, disculpen si voy para adelante y para atrás, pero el desorden es una característica. Así son. Bueno, entonces vamos a hablar de qué tipo de valoraciones podemos hacer sobre una pieza de platería. Y vamos a encontrar de que podemos dar un valor artístico, un valor histórico y un valor antropológico, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la antropología, esa comunión que existe en la relación del artesano, el platero, con el entorno, el usos y las funciones, vamos a ver todo un mundo de costumbres que nos va a reflejar la identidad de una cultura y una época, ¿no? Cuando hablo también de tomar todo esto entre comillas, que las cosas son concluyentes, esto me lo hizo entender un colega, que en realidad no es orfebre, sino que es historiador, Roberto Vega, historiador de Buenos Aires, y él se ha dedicado mucho a la investigación de todo lo que es artesanías tradicionales y sobre todo iconografía gráfica. Entonces, relacionando las dos cosas, empezó a hacer un trabajo donde muchas de las cosas, por ejemplo, que nosotros tomamos en cuenta acerca de la cultura mapuche y la forma de llevar los atuendos, digamos, de la platería mapuche, están equivocadas por errores pictográficos que se generaban cuando iba un fotógrafo a las zonas más remotas, no iba nunca. Entonces, cuando iban, a la gente le ponían todo lo que podían ponerle encima para poder tomarle esa foto. Lo mismo sucede con la platería gauchesca. Entonces, de pronto nos encontramos con imágenes iconográficas que no nos demuestran realmente qué era lo que estaba pasando. Que no representan lo que pasaba realmente. Entonces, se reinterpreta de una manera equivocada, ¿no? De esa misma manera, también sucede el tema de los estilos regionales dentro de lo que es la platería, e incluso también se ve dentro de lo que es la industria textil antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse de que este es un país agrícola ganadero. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar piezas que se generaban en un lado, pero migraban permanentemente porque migraba el vacuno, migraba la gente, entonces trabajaban en un lado y vivían en otro. Entonces aparecen, por ejemplo, piezas de platería o ponchos con características pampa en Entre Ríos o en Salta, y viceversa, lo cual confunde bastante el panorama. Y eso hizo también de que, si bien podemos establecer algunas características propias en algunas regiones, a mí no me gusta llamarlas concluyentes. Otra cosa que es muy interesante a la hora de hacer una valoración, desde el punto de vista histórico, antropológico o artístico, cualquiera de los tres,
es bueno lo que decía ella de lo que es la artesanía contemporánea. Y respecto a eso le voy a contar una anécdota personal que tuve en una exposición en la rural, donde un cliente ve mis trabajos y el otro empezó a ver y dice, bueno, separa los trabajos que tienen un perfil por ahí más sobrio, ¿no? De cortes lisos, con por ahí unos soajes apenas cincelados, pero algo con una apariencia un poquito más antigua, ¿no? Entonces me dice, hasta acá está bien, el resto es fantasía. Y yo me quedé helado. Cuando, bueno, me terminó comprando unos trabajos, me invitó a la casa, ¿viste? A llevar los trabajos para poder ver su colección, y cuando accedo a la colección de él, veo que había unos trabajos con sirena, ¿viste? Dragón, sátiro, ¿viste? Entonces, digo, bueno, pero cuando viene a ver me dice, ¿qué tal? ¿Te gusta? Sí, bárbaro, pero esto no es fantasía. Y se agarra ese rey y dice, no, Ferreira, ustedes lo van a entender dentro de 100 años. Entonces, si nosotros lo miramos a un lado, la artesanía contemporánea es la artesanía tradicional del futuro, ¿no? La artesanía que nosotros consideramos tradicional hoy, en algún momento fue contemporánea, fue creativa, más teniendo en cuenta el caso de artesanías mestizas, que no existían. No existía un uso del cuchillo criollo, del mate, de la rastra, que incluso se originan para darle inclusión a un personaje que era totalmente marginal como el gaucho, que empieza a desarrollar las piezas de platería para poder llevar consigo mismo el mayor valor que tenía, que viene heredado de una costumbre gitana y hebrea, que eran pueblos sin Estado. Entonces, por el derecho a tener que emigrar permanentemente, necesitaba llevar la mayor cantidad de bienes consigo mismo. Entonces, la mejor manera de hacerlo era transformarlo, meter precioso en ropa para poder llevarlo consigo. Al hacerlo en ropa y darle un carácter bello, ¿no? Artístico, le daba inclusión dentro de la sociedad. Utilitario. ¿No? Pero fíjense cómo se van mezclando los tres diferentes aspectos para que nosotros a la hora de ver un trabajo podamos darle diferentes tipos de valor. Si va a haber gente que por ahí le va a interesar más o lo va a atacar más por el tema de lo antropológico y ver qué relación tiene con el entorno, gente que lo va a atacar más del tema histórico para ver en qué momento se situaba, qué estaba pasando en ese momento, y gente que va a dar, por ahí, mi perspectiva tiene que ver con lo artístico porque está más basado en lo que es la técnica y la oportunidad de poder expresarme artísticamente dentro de ese material que es el que elegí, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de diapositiva, a medida que vayamos viendo, vamos conversando un poquito de lo que va apareciendo. Bueno, ahí esa pieza específica es una pieza de un gran maestro que hubo en Olavarría, un maestro español que llegó de adolescente a Argentina, se radicó en Olavarría y ahí aprendió el oficio de platero en Tres Arroyos y ahí se dedicó en Olavarría a desarrollar su oficio de artesano platero, pero con una característica fundamental, con la cual lo podemos separar de todo lo demás. Él tuvo una primera etapa donde él trabaja de platero, digamos, costumbrista, trabajando, digamos, para la campaña y para la funcionalidad de la persona. Y una segunda etapa donde él vende su joyería y taller a sus sobrinos para que continúen, digamos, cubriendo la demanda de las piezas que demandaba el campo, ¿no? Para la usanza criolla, y él se dedica a lo que es volcar todo un mundo, ¿no? Ideológico, toda una agenda humanista, se podría decir, dentro de piezas completamente fuera de lo que estaba establecido, ¿no? Es decir, las piezas en un punto llegan a perder funcionalidad. Son jarrones de 2 metros de alto, completamente cincelados de pie a cabeza, donde por ahí presentan una característica que nosotros llamamos horror vacío, que significa horror al vacío. No van a ver un resquicio de todo el jarrón donde tenga un poquito liso, ¿no? Y representan toda la evolución de la vida en la Tierra pasando por diferentes personajes de la historia muy reconocibles como, bueno, Leonardo da Vinci, Durero, Miguel Ángel, cantidad. Y aparte utilizando una técnica que solo pudo desarrollar él,
que es un tipo de cincelado en alto relieve que prácticamente está más emparentado con la escultura que con la platería tradicional, ¿no? ¿Y eso está en un museo? Esto está en el Museo de la Barría de Damaso Arce, un museo, la verdad, hermoso, una obra hermosa, entre los cuales se encuentra también el único cuadro para el cual posó Belgrano, el original, del cual después tomó la muestra Prisciano Pueyrredón para hacer su copia, que es la más conocida, ¿no? ¿Cómo se llama el museo, perdón? Damaso Arce, de la ciudad de La Barría. Bueno, la técnica de cincelado vamos a encontrar que es la técnica principal para decoración de la platería en general. Y ahí es donde vamos a poder hacer un valor artístico, porque el cincelado es donde expone mucho la pericia del platero, ¿no? También en esa pericia vemos los condicionamientos, por ahí a veces, que ahí estaríamos viendo el ángulo antropológico, pero que era un platero gaucho que trabajaba en el medio del campo, que no tenía recursos para poder estudiar y capacitarse en temas como perspectivas o como complejidades que tienen que ver el arte, o esculturas, o ritmos, composición, y trabajaban con los elementos que tenían. Eran más rígidos, más estructurados, más rústicos, ¿no? De por sí la platería demanda que las herramientas, sobre todo las herramientas decorativas como los cinceles, uno los tiene que fabricar de acuerdo a su necesidad. Por eso todos los cincelados son básicamente diferentes, porque la mano es distinta, porque los cinceles son diferentes y uno se lo va fabricando de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Entonces, la cuestión social muchas veces, el estar apartado, era un tema, una limitación que exponía el resultado del trabajo. Es interesante saberlo para ver los diferentes niveles de complejidades que puede tener una pieza, ¿no? Sí, estoy buscando la flechita. Bueno, ahí lo vemos a mi tío, mi maestro, que en esta ocasión, por ejemplo, fue para uno de los encuentros de la barría de platería, que nos juntamos a hacer una limpieza, digamos, de ese jarrón. Y bueno, también como venían hablando hoy, no podemos de ninguna manera intervenir la pieza. Lo único que hacemos en este tipo de ocasiones es darle un pequeño pulimento con piedra pómez en polvo. Ni siquiera le pasamos ningún tipo de abrasivo como 3 en 1 o cualquiera que contenga amoníaco, porque produce un desgaste dentro del material. Hay que tratarlo con la más suavidad posible, porque es realzar un poquitito el brillo natural que tiene, no intervenir de ninguna manera. Piedra pómez en polvo. Piedra pómez en polvo fina. Es una de las piedras más finas que viene, es muy parecida a lo que es el puloy. Normalmente el proceso de trabajo de la platería, lo voy a explicar ahora, mira, con esta foto. Acá, por ejemplo, podemos ver un tipo de platería un poquito más sencilla, con un tipo de cincelado que le decimos flor de agua, que es un tipo de cincelado que está remarcado con cinceles de corte y apenas modelado, pero no ofrece relieve, ¿no? Es un cincelado que es prácticamente un dibujo realizado sobre la chapa. Mucha de esta platería, y una de las características casi principales de lo que se conoce de la platería tradicional entrerriana, es que la platería tradicional entrerriana exhibe las piezas blancas, como viene la plata, ¿no? En contrapuesto con la platería de donde yo vengo de la barría, ¿no? Las piezas son todas empavonadas. O sea, a la pieza de plata se le hace un baño de sulfato de potasio, que lo que hace es una reacción, produce una reacción en la plata que deja toda la pieza negra, acelera el proceso de oxidación natural del metal, dejando toda la pieza negra. Y con piedra pómez en polvo liberamos la superficie, haciendo un trabajo similar que sería un betún de Judea con lijas en una madera, ¿no? De esa forma nos podemos resaltar los claroscuros y los relieves, siendo la característica esencial del cincelado de la barría, se pueden lucir mejor. Díganme si hasta acá tienen alguna duda, si quieren que me tengan algo. Claro. El negro, digamos, se esconde, digamos, en los fondos, y al pulir la superficie brillante empezamos a jugar en los degradés y en los contrastes, ¿no?
Es una técnica que también está muy emparentada por la estructura, por los relieves que tiene, y mucha de la forma de percibir lo que tenemos tiene que ver con eso. Bueno, acá podemos ver dos ejemplos, uno de un cincelado de medio relieve y dos mates donde podemos ver claramente lo que les comentaba hoy de cómo la orfebrería religiosa europea se volcó hacia lo que es el tradicionalismo criollo, porque prácticamente vemos dos Cali como un Vichy. Es realmente increíble. Y una de las cosas que trajo... No lo había percibido nunca. Claro. A ver, se dan muchas cosas que tienen que ver con la historia y con la antropología que afectan a la artesanía también. O sea que se hace el camino inverso. Por ejemplo, la razón por la que recalaron en muchos orfebres y de grandísima calidad, bueno, en el caso de Urquiza acá en Entre Ríos, era un hombre que financió y trajo a orfebres como Pérsico, un pueblo italiano excelente, y lo trajo porque él consideraba que la capacitación había que estimularla. Entonces se dedicó a traer gente de otros lados para enseñar ese tipo de oficios, ¿no? Pero también ocurrió un fenómeno muy especial, vamos a decir, es que acá en América había minas de plata que en Europa no existían. Entonces existía una abundancia de metal que en Europa no había. En Europa había grandes orfebres, pero no había metal. Entonces, materia prima. Entonces acá nos vamos a encontrar con otra curiosidad. Vamos a ver piezas, por ejemplo, como los estribos, que pero ni remotamente acercados lo van a encontrar en Europa hechos plata. Y acá lo hacían en plata para los gauchos, ¿no? Allá se hacían en hierro o en material blanco en Alemania, en metal blanco, que es donde empieza a aparecer la alpaca, y otros materiales imitando la alpaca por la falta que había de ese metal. Pero la abundancia de metal acá era tan grande que obligó a los orfebres europeos, portugueses, italianos y españoles a radicarse en América y a empezar a trabajar para la demanda de piezas funcionales, generalmente para el campo. Viene de uso, ¿no? fabricar. Viene de uso, utilizando las técnicas de la platería tradicional europea, que generalmente estaban relacionadas con la platería litúrgica. A eso también le tenemos que sumar la platería tradicional nativa, que entra dentro del gremio. El gremio de orfebre, digamos, de los virreinatos, es el primer gremio que empieza a integrar a los plateros indígenas dentro de su núcleo. Y ya se empieza a generar otro mestizaje más, ¿no? Y a todo lo que estamos hablando de lo técnico, también Intercultural, empiezan a ser interculturales. es increíblemente gigante porque empieza a aparecer todo el tema de la composición en el diseño. Entonces, hay elementos que se empiezan a ver conquistados a la inversa. El águila se transforma en el cóndor, el león se transforma en el puma, ¿no? Y empiezan a hacer una simbología nueva, ¿no? Entonces, fíjate cómo de esta manera también, esto lo digo como una especie de rebeldía hacia lo que es por ahí muchas veces el gusto actual. Yo he tenido este problema lo he discutido muchas veces, por ejemplo, en la Rural de Palermo, en cuanto a que se toma tradicional lo que es antiguo. Si es antiguo, tradicional; si no es antiguo, no existís. Es decir, lo contemporáneo no sirve. No. Y realmente, lo antiguo era contemporáneo, fue moderno, ¿no? Fue rebelde para su época. Fue rebelde para su época. A ver, toda artesanía, toda expresión artística nace de un imaginario colectivo. El imaginario colectivo es el conjunto de símbolos, creencias y costumbres, todo lo que uno conoce y vuelca, representado en los símbolos, que construyen un mundo. Cada cierta cantidad de tiempo aparecen elementos de vanguardia, que son los que traen los primeros conceptos para romper ese imaginario y generar otro imaginario colectivo, ¿no? Esos elementos de vanguardia son los que después terminan redefiniendo y estableciendo otro imaginario colectivo que después se va a volver a fragmentar. Lo podemos ver hasta en la cultura punk de Inglaterra, donde al principio era una cuestión de rebeldía absoluta y después se va trasladado a toda la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es medio injusto verlo de esa manera, porque lo que genera es estimular la copia, ni siquiera la recreación, porque después tenemos tres cosas: tenemos la copia, la recreación y la creación. La creación se entiende por crear algo
de la nada, de lo que nosotros consideramos, la recreación, entiendo yo por reinterpretar a través de la influencia de algo que nos gusta, un estilo, y la copia es directamente tomar un modelo y decir, bueno, es esto, y copiarlo, ¿no? Que es lo que se toma como referencia, desgraciadamente, para mí, en muchas partes respecto a la cultura de la platería criolla, al punto en que hubo una serie de plateros, no estoy hablando hace 50 años, estoy hablando hace 20 años, que presionó al gobierno para que saque un decreto para que en todas las fiestas patrias las mujeres tengan prohibido desfilar como hombres, sino que tengan que desfilar con montura amazona de costado. Digo esto como un debate para lo que para mí considero es entrar en un bucle de tiempo y no darle desarrollo a algo que siempre lo tuvo. Pero bueno. Explayate en eso, capaz que da para detallarlo eso, para que se entienda. ¿Qué? Explayate en eso que está bueno. No, a ver. Básicamente lo que tiene es que hay una... A ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué hicieron eso? Porque quieren, a ver, son puristas de cierto tipo de cuestiones. Entonces te arman, por ejemplo, los concursos de aperos tradicionales y compiten aperos antiguos, históricos, con aperos modernos. Entonces, seguían todo por eso. Es decir, de pronto vos vas a ver una platería o sobrería moderna compitiendo con un apero que era de Manuelita Rosas, ¿no? No importa cómo sea, es decir, son cosas diferentes, ¿no? No se puede meter en la misma bolsa. Y mucho menos estimular a la gente que está recreando ahora a que elimine sus ideas para copiar ese gusto. Porque ese gusto tuvo que ver con una época, tuvo que ver con lugar, tuvo que ver con un contexto. Si no, también cambiemos los autos, dejemos el auto en casa y compremos un Forá, o andemos a caballo para todos lados, que no estaría mal, pero corta una evolución que realmente es interesantísimo que Se siga. cristaliza. Por supuesto. ¿No? Bueno, acá vemos dos piezas. No, bueno, esta es una pieza mía, un cuchillo, Picasso, donde se ve la combinación de materiales. La platería también admite eso, el hecho de trabajar estratégicamente, ya sea haciéndolo uno o con colegas que trabajen en diferentes disciplinas como madera, cuero crudo, cuero bajeta, acero, ¿no? Para poder desarrollar algunas otras piezas necesarias. Y el otro es un mate, que este es un estilo entrerriano que, si bien está empavonado, el tipo de patas es un estilo bien propio acá del litoral. Bueno, acá en esta foto podemos ver también la parte de arriba, la foto de abajo es la parte de arriba de un jarrón de 2 metros de este hombre que les mencionaba, Don Azuarzo. Es interesante para que vean el nivel de detalle, de relieve que tienen los laburos. Realmente es algo extraordinario. No va al psicólogo. ¿Qué? Bueno, en realidad después se hizo un estudio, una psicóloga hizo un estudio sobre el trabajo y lo destrozó un poco. Pero bueno, estuvo bien. Bueno, acá tenemos ya también involucrado otro concepto dentro de lo que es la platería, que adoptó la platería, que es el concepto de la escultura, ¿no? Que para eso se tuvo que ir a una técnica que es propia de la escultura, que es la fundición a la cera perdida. El trabajo se hace directamente sobre otro material, que es la cera de abeja. Después se construye mediante yeso un crisol para poder rodear la cera, digamos. Se deja fraguar, se calienta ese crisol para que se drene la cera, por eso se llama cera perdida. Entonces queda el espacio, digamos, para poder hacer una fundida y por medio del revoleo genera una fuerza centrífuga que haga que la plata penetre dentro del crisol y llene el espacio que dejó la cabeza que tenía la cera. Entonces, cuando rompemos eso... ¿Cómo? Un trabajo de fundición. Es un trabajo de fundición a la perla. Es una técnica de escultura. De De vaciado, claro, que también la adoptaron los mecánicos dentales. De manera, esto lo hacían ya en el Renacimiento, en 1500, algo muy básico, muy elemental. Pero bueno, ya se ve incorporada en la platería, o sea que podemos ver, aparte de técnicas de cincelado, de dibujo,
de forjado, porque toda la parte del batido y la construcción en liso de las piezas se hacía mediante martillo por proceso de forja. Entonces tenemos forjado también, y aparte tenemos también fundición. Y tallado, lógicamente, y modelado, porque las piezas primero había que tallarlas y modelarlas. Entonces ustedes fíjense, toda la formación por ahí que requería, mientras más se quiere sofisticar el orfebre, tiene que recurrir a más elementos que por ahí son un poquito ajenos a lo que es su propuesta y viene de otros rubros, ¿no? ¿Cuál es la técnica que se utiliza ahora? Mira, ahora se sigue usando la fundición. Normalmente, en el caso yo, por ejemplo, no repito los laburos, todos los trabajos son toda pieza única, entonces puedo permitirme hacer un trabajo a mano. Pero, por ejemplo, hay muchos orfebres que trabajan seriados, sobre todo lo que es joyería, entonces ya utilizan la fundición por técnicas industriales, como técnica de arbolito, que arman una barra central, digamos, de cera, copian un anillo con una mufla de goma sobre la cual después vuelcan la cera y sacan 200 anillos iguales y le sacan un cabito a cada vástago de esa cera y le sueldan cada anillito de cera y arman el crisol con un arbolito con muchos anillos. Entonces, en una sola colada, que normalmente no se hace manual, sino se hace por un horno vertical o horizontal, puede ser al vacío o puede ser centrífugo, entonces se hace la colada y se puede llegar a producir 200 anillos en una sola fundida, ¿no? ¿Y se sigue considerando artesanía? Te pregunto. ¿Está industrializado? Es industrial. Es industrial. ¿En serie que Sí. ¿Qué pasa? Es interesante, porque eso justamente hablé con la otra vuelta con un muchacho que es jurado de diferentes ferias del país. Y me decía que él, por ejemplo, una chica no pudo dejarla, digamos, entrar a la feria porque la chica fundía sus cosas, pero el problema es que no les tallaba. Entonces, para él consideraba que el verdadero arte no estaba tanto en la fundición, sino en la creación. Pero puede venir alguien que tenga un concepto inverso y decir, bueno, realmente a mí lo que me interesa es el rescate de la técnica, a mí me interesa que la funda, no que la cree. Porque puede dedicarse a hacer fundición de objetos vegetales o animales. Uno puede agarrar un escarabajo muerto, de ese escarabajo formar un crisol como si fuera una talla en cera y fundir un escarabajo. Y en realidad uno no está tallando lo que está creando, está utilizando un recurso para poder tener una creación, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que yo hago porcelana fría, también hoy se consigue muchos moldes de tantas cosas que antes no era así. Claro. Era más la imaginación, hacerlo, personalizarlo, todo eso. Hoy trabajar en serie también. Hoy se trabaja mucho en serie. Sí. Mirá, es increíble porque, a ver, yo me encanta la artesanía tradicional y me considero un platero tradicional porque trabajo con técnicas tradicionales y con materiales tradicionales de la misma forma que trabajaban capaz que hace 100 años, pero me gusta darle una perspectiva moderna porque aparte me gusta mucho lo que se está haciendo, me parece que hay cosas realmente extraordinarias, muchas partes de nuevos materiales y nuevos conceptos a la forma de aplicarlo, como es el caso del acero, que bueno, ahora estoy haciendo un curso de acero damasco, que es un tipo de acero que digamos es multilaminado. Es como un hojaldre hecho con dos clases de acero diferentes para obtener una deformación plástica con diferentes tipos de dibujo. Y lo que posibilita hoy el hecho de poder hacerlo de esta manera es que hoy tenés una diversidad de comercios que te venden los aceros que te permiten hacerlo. Sin embargo, a la hora de estudiar, es una técnica que existe hace 1500 años. Y no solamente existe en un lugar, se origina en 4 lugares al mismo tiempo. En Rusia, en Japón, en Arabia, ¿no? En Turquía. Empieza a aparecer el concepto de los países árabes. Sobre los países árabes. Sobre la mezcla del metal, ¿no? de los diferentes tipos de acero para poder tener un acero más dúctil, porque en los lugares donde no había acero de buena calidad, ¿no?
Entonces, fíjate cómo de esa manera, a través de un producto moderno, estamos volviendo al rescate de una técnica que tiene un montón de años. De otra región. De otra región, aparte, completamente diferente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, también en esta foto, dos ejemplos de lo que son dos cincelados completamente diferentes. Un cincelado flor de agua, también estilo terriano, donde apenas se ven, digamos, como una síntesis de lo que busca hacer. No busca algún tipo de realismo, ¿no? Sino que vemos la síntesis de lo que vendría a ser las flores, las hojas, ¿no? Y bueno, sobre todo el brillo del metal, que era una de las cosas que más gustaba en el caucho en esa época. Acá lo que vemos es completamente lo contrario, una intención por querer buscar un realismo fantástico, si se quiere, porque está dispuesto de una forma donde uno por ahí en la naturaleza no lo va a encontrar, pero sí se expresa de una forma donde uno puede reconocer y apreciar y distinguir las líneas y las formas de manera muy asertiva, ¿no? Bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle de todo lo que sabe? Aprovechen y escríbanlo. El sable de San Martín estaba hecho con la técnica del acero de Damasco. exacto, el sable curvo de San Martín estaba hecho con la técnica acero damasco con un tipo de patrón. El acero damasco, una de las características que tiene es que a cada dibujo que se puede lograr se le llama un patrón, ¿no? Y tenía un patrón estilo turco, que tiene que ver como que son anillos concéntricos dispuestos en toda la longitud de la hoja. La técnica de pavonado también puede ser que se haya usado en una época por el ejército argentino para la vaina de los sables. Sí, la técnica de empavonado también, se utilizaron las técnicas de los sables de hierro, ¿no? Incluso también el empavonado tiene un lado técnico, y es que el empavonado protege la pieza de acero de la oxidación. Entonces muchas veces la cuestión, aparte de ser estética, termina siendo táctica, ¿no? Eso se ve sobre todo mucho ahora en la cuchillería moderna, donde por ahí vemos piezas totalmente negras, incluso hasta con baños de fosfato, justamente para preservar, de cuidar el acero, ¿no? Y al mismo tiempo, porque hoy existe una cantidad de acero inoxidable que por ahí se pueden usar sin que el trabajo o el acero se vea afectado. Pero si queremos, mucha gente tiene entendido que el acero, para que sea más funcional, tenga mayor dureza, tiene que tener un porcentaje alto de carbono, que es lo que nos genera la oxidación después. Entonces, cuando hacemos eso, generalmente lo que se hace es empavonar y fosfatizar para proteger. ¿Cuánto de química tiene que saber un platero? Mucho. Química y física, capaz que no. Yo siempre fingí eso, con física, química, matemática. Ahora me vengo estudiando física, química, matemática permanentemente, pero es más fácil porque lo ves aplicado, ¿no? Incluso creo que la mayoría de las cosas que vamos haciendo son verificables a medida que las vamos haciendo. La forma en cómo reaccionan los materiales, ¿no? Cómo se van transformando. Bueno, una de las características fundamentales que tiene la artesanía, no solo la platería, sino la artesanía, que muchas veces está siempre la disputa entre si es artesanía o si es manualidad, y para que la artesanía sea artesanía, el material tiene que sufrir una transformación, ¿no? En el caso de los textiles, está claro, todo lo que es la parte de la tintura, el lumbre, todo el hilado, el material se transforma completamente. En el caso de la madera también, en el caso de la platería ni hablar, a nivel molecular, ¿no? Digo esto sin desmerecer la manualidad diciendo que es menos Diferente. igual. De hecho, creo que lo que termina siendo transversal a todo es el arte y la expresión. Vos podés encontrar un manualista que tenga una capacidad expresiva que lleve su manualidad a un nivel artístico, y un artesano que no lo haga, ¿no? Por eso es bueno charlar
todo el tema desde qué tantos puntos se lo puede valorar. El tema consiste justamente en poder darle valor a algo, no quitárselo. Entonces, bueno, vamos a ver qué valor tiene. Una cosa, perdón, no, una que me estaba acordando que me había quedado acá. Normalmente cuando yo hablo de valor, que esto es algo bueno, yo soy bastante macaco también con los clientes, ¿viste? Medio renegado. Entonces, muchas veces, por ahí vienen los clientes, ¿viste? Y me hablan cuando hablamos de precios, ¿viste? Entonces yo le aclaro algo, le digo, ¿viste? Pero me dice, no, pero el precio me parece caro. No, espera. Esto es mi pieza, tiene un valor. El precio es mío. Porque el precio es mi trabajo. ¿Cómo fundamento esto? Si yo me muero, va a poder comprar 10 de estos parecidos, pero este yo ya no te lo voy a poder hacer. Y eso lo vemos con piezas, como por ejemplo cuando hacen, esto lo debe haber visto, cuando hacen los seguros de la pieza del museo, le dicen, no, porque le hicieron un seguro de 70 millones de dólares a la Mona Lisa. Hacéselo de 5.000. Si se te rompe, no lo va a poder resucitar a Leonardo para pintarla de vuelta. Entonces, el valor, podemos establecer un precio seguro, podemos establecer un precio de mercado o un precio personal de venta y de compra, porque uno tiene que vivir porque lo que hace es esto. Pero el valor pasa por otra cosa. Tiene que ver con esto que hablaba Pilar, ¿no? Empezar a entender las técnicas, de dónde sale este objeto patrimonial, cómo fue construido. ¿De dónde sale? ¿Cómo fue construido? Todo un proceso, toda una metodología. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando vos me contabas de la cochinilla, yo he conocido artesanas por ejemplo, que trabajan con la fibra chaguar, ¿no? Que es una fibra vegetal que tienen que ir a buscar en el medio del monte, con luna llena, en un lugar específico. Hay todas unas cuestiones que tienen que ver con las costumbres, con la cosmogonía. Entonces, el viaje de la artesanía empieza ahí. Con las cochinillas va a ser lo mismo. No es tener las cochinillas, no, es ir a encontrarlas. Ver un kilo de cochinilla. Claro, es ver cuál es el ciclo de ese bichito para ver cómo cosechar ese recurso para poder involucrarlo dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces, valorar significa aprender todo eso. Y poder cuidar el recurso. Claro, claro. Es interesantísimo porque aparte podemos ver cómo en diferentes ramas podemos vincularlas, es decir, de la misma manera. Cómo está todo relacionado, ¿no? Bueno, en el caso de la lutería, con las maderas, nosotros trabajamos muchísimo con madera y trabajamos con el luthiero, con la casa de lutería para nutrirnos de esas maderas, ¿no? Y también las técnicas que se aprenden para trabajar las maderas para la lutería dependen de cada madera específica, porque son todas completamente diferentes y las formas de afectarlas o de trabajarlas son también distintas, ¿no? Y la verdad que es asombroso. Sí. ¿Qué me puede decir de los objetos hechos de latón? Bueno, el latón es un material muy similar a la plata, ¿no? En cuanto a lo que es la ductilidad. El latón, digamos, no es bronce, es muy parecido al bronce. Digamos, es muy parecido al bronce, tiene una pequeña variación en la aleación, que es de cobre con estaño y zinc, básicamente en diferentes proporciones. También tiene diferentes calidades de latón y básicamente, digamos, es una pieza excelente de orfebrería que se usó siempre para replicar, o para hacer o para generar productos muy buenos de artesanía, imitando, digamos, la ductilidad de la plata y el oro, de acuerdo al tipo de latón que sea. Capaz que la alpaca, que es una variedad de latón, imita la plata y el latón bronce imita el oro, ¿no? La idea de la popularidad del latón en Europa, por ejemplo, quizás hasta tiene más validez artística porque no había una escasez muy grande del recurso de plata. Acá, como el recurso de la plata era tan abundante, y lo sigue siendo en relación acá, a veces se desmerece un poco. Como chuchería era. Exacto. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista del artesano, a veces te lleva a evaluar el tema de si vos decís, bueno, tengo una pieza de latón, de alpaca y plata. Entonces tengo que meterle muchas horas de mano de obra. ¿Lo voy a poder cobrar porque es latón? ¿Me van a pagar la mano de obra? Entonces ahí tenés que evaluar, volcarte a un material
un poquito más caro para poder defenderlo. Lo mismo pasa con las maderas. Entonces, si nosotros nos queremos, aparte, perdón, ¿no? por volver, pero aparte, el hecho de poder trabajar materiales un poquito más nobles, no tiene que ver con el hecho de decir por ahí, no, porque es mejor la plata porque es mejor. No, sino que tiene más utilidad. Entonces, cuando vos llevas las técnicas a los límites, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de llevar una técnica al límite. Ustedes piensen que ese jarrón está hecho con una chapa de un espesor de 1 milímetro de ancho. En ese milímetro de ancho, por medio de golpes, van sacando espesores que tienen relieve de 4 o 5 centímetros. Es decir, el material está recontra súper exigido, es una técnica llevada al punto extremo, ¿no? Y tiene más vida útil, ¿no? Tiene más vida útil, pero para eso únicamente lo podemos hacer con un material que sea noble. Si uno quisiera hacerlo con la plata es imposible porque no nos da la utilidad del material. Lo mismo pasa con las maderas. Hay trabajos que por ahí podemos lograr en ébano que no lo vamos a poder lograr nunca en quebracho, siendo una madera muy buena. Por una cuestión de que es demasiado duro, o en un eucalipto porque tiene demasiado pelo, o no sé, o en alguna otra madera porque tiene demasiado beta. Entonces, el tema está en hacer un estudio previo para poder saber qué usar con qué. Volvemos allá. Y si tenemos la intención de querer profundizar y desarrollar una técnica, desarrollarla significa investigarla, ver hasta dónde nos puede llegar. Nosotros aprendemos, pero después de aprender de nuestros maestros vamos a estudiar sobre los materiales con las herramientas que tenemos. Estudios reales, hablar de juntarnos 4 o 5 colegas y decir, bueno, vamos a romper esto, a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa acá, vamos a darle fuego hasta que explote, no sé, pero tenemos que saber. Claro, entonces utilizando lo que sabemos para llegar a lo que no sabemos, ¿no? Y documentar todo para dejar una cosa, por ejemplo, bueno, que también me gustaría comentar acá, porque realmente creo que también es para valorar. Es que el nivel de artesanía que hay en el país, el nivel de artesanía en general, no solamente lo que es platería, sobería, el trabajo en talabartería, telar, madera, es extraordinario. Yo he estado en Uruguay mucho tiempo, estuve en Brasil mucho tiempo, bueno, ahora recientemente pude ir a Europa y el nivel de artesanía que se da acá no se ve ninguno. Las ferias artesanales a nivel nacional que se ven, el rescate que se ha hecho, cómo se ha nivelado para arriba, cómo han nivelado para arriba la cerámica que existe acá, es extraordinario. Y bueno, eso se lo debemos a los maestros que se han dedicado a enseñar y a todas las instituciones que han articulado, digamos, ese andamiaje para que la gente se capacitara. Hoy realmente tenemos un país donde la artesanía es privilegiada. Y hay proyectos educativos en cuanto a capacitación en cuanto a eso. Es muy difícil encontrarlo en otro lugar. Entonces, está bueno saberlo para poder valorar. ¿Maneras de cuidar esos objetos? Sí. Mirá, normalmente lo que nosotros, cuando vos tenés una pieza en plata, lo que nosotros evitamos es que entren en contacto con los brillametales abrasivos que suelen tener demasiado amoníaco y suelen ser demasiado agresivos. Entonces, vos generalmente tenés 2 técnicas. Una, la menos invasiva de todas, es, ¿vieron la arena del río? Que acá tiene los bancos de esos lindos del río de arenita blanca. Bueno, una bolsita de esa arena, la cuelan lo más posible que quede, lo más finita posible, y la ponen en una baterita con agua con un poquito de detergente. Entonces, le pasás esa arena con agua y detergente y eso te va a levantar mejor pulimento que cualquier cosa sin desgastar la plata. Porque lo que nos ocurre con los abrasivos es que la van gastando. Incluso si uno lo quiere pulir con máquina de pulimento, que es lo que se ve muchas veces en las falsificaciones, cuando quieren envejecer las piezas, las pulen con pieza de pulir. Entonces lo que provocan es provocan un desgaste en la pieza que redondea el cincel. Y en piezas que son especialmente cinceladas, como esta, que tienen mucho detalle, mucha característica, redondear el cincel es un sacrilegio.
Pero bueno, con arena detergente para mí es lo mejor. Se puede usar también un cepillito con dentrífico, que no es tan, y agua, que no es tan abrasivo como el 3 en 1 o los brillametales, pero bueno, para 1 o 2 veces sirve. Pero yo creo que la arena y el detergente andan bien. Sí. ¿Cómo? No. Puede ser, a veces en algunos casos se hace principalmente, por ejemplo, bueno, es interesante la pregunta porque hay casos como por ejemplo los mates o las bombillas, que uno va a ingerir líquido, la va a usar para comer o para tomar, lo que se hace es se le da un hervor con vinagre para matar cualquier elemento tóxico que tenga, ¿no? Pero después a veces el agua caliente puede llegar a manchar de grasa y poner amarilla la pieza, ¿viste? Yo lo que te recomendaría es que para limpiarla, pues ya te digo, una arena y detergente y enjuagarla después bien con agua caliente, después de que le limpias eso, sí, con una pavita con agua hirviendo la lavas, porque los restos de detergentes por ahí vuelve a hacer color, a generar el color ese amarillito, ¿no? De esa manera no van a tener